¿Es posible informar de manera entretenida de algo tan frío, tan aséptico y normalmente tan alejado de nuestras realidades, aunque solo en apariencia, como la economía y los números, las cifras? Hoy voy a abordar con vosotros el tema de la economía desde diferentes perspectivas con alguien que sabe mucho de ello, Laura. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte en las entrevistas de Porto Imelda. Nuestros seguidores hoy van a aprender muchísimo contigo porque Laura Blanco es, aparte de emprendedora y cofundadora de capitalradio.es, que ya desde hoy os recomiendo que sigáis, no solo si queréis estar al tanto de cómo funciona la economía en muchos sentidos, sino como posible medio de comunicación al que hacer llegar vuestras informaciones. Y el mundo de la pyme a veces vive como muy alejado, de verdad, Laura, de la economía. Da la sensación de que nos metemos en el mundo del emprendimiento para crear cosas, para producir cosas, y nos obsesionamos con la parte del marketing, pero luego nos olvidamos mucho, y yo entono el mea culpa, de la economía, de la parte de las cifras. ¿Crees que hay mucho emprendimiento ajeno a la sustancia económica? Pues es que al final la comunicación y la economía yo sí que creo que van de la mano. Para que todos los espectadores se hagan una idea, algo tan sencillo como, por ejemplo, que tengamos una primavera templada, ¿no? Climatológicamente hablando, la gente no vaya a las tiendas a comprar tanta ropa como la primavera anterior. Eso hace que una empresa, cuando llega al verano o a la inversa, sucede con un otoño excesivamente cálido y no se compran demasiados abrigos. Pues eso hace que cuando llega la temporada de rebajas, sea la de invierno o sea la de verano, una empresa tenga mucho stock en tienda. Tiene que sacar todo el stock a la venta, porque a una empresa que pueda vender bolsos, abrigos o camisetas no le interesa tener demasiado stock porque está pensando en la temporada ya siguiente y le cuesta dinero tener almacenado producto. A una pequeña empresa en una ciudad pequeña española eso le cuesta dinero. Eso es economía y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que aspectos tan sencillos con los que lidia una pyme en el día a día, eso también es economía. Se puede hacer la economía entretenida y, por supuesto, como parte de la estrategia de una compañía siempre está la parte de comunicación, ¿vale? Una parte es hablar del estocaje, la comunicación para una pequeña y mediana empresa en la época de rebajas, por ejemplo, es crucial. Es crucial. Por ir a lo práctico, por poner ejemplos, no me digas, Imelda, que tú no has pensado cuando llega la temporada de rebajas que las empresas se vuelven dejadas a la hora de preparar la tienda o el escaparate. La presentación, totalmente de acuerdo, y de hecho es como parecen tiendas diferentes. Sí. De repente una tienda a la que en temporada estás yendo y te encanta, llega las rebajas y es como... Pero... que te entra el producto te entra por los ojos, sí, muchas veces, exactamente, ¿no? Bueno, pero en rebajas de repente cambia. Parece un caos. Sí, totalmente. ¿No? Bueno, pues qué manera tan sencilla de vincular un aspecto económico de mi pequeña y mediana empresa como es, tengo demasiado stock y lo tengo que sacar. Si lo pongo todo al mogollón, de cualquier manera... Sí es cierto que en el caso de las rebajas concretamente, las de invierno, las de verano, puede primar mucho el porcentaje de descuento y eso puede ser un reclamo. Pero si eso lo aderezamos con un poquito de dedicación a cómo colocamos el producto, pues es que a lo mejor nuestro stock lo sacamos muchos días antes y estamos a lo mejor a día 30 de enero con todo el stock sacado o estamos a día 30 de julio con todo el stock eliminado, prácticamente lo mínimo para que nos podamos incluso coger unos días libres o planificar la temporada siguiente. Ahí es donde entra la comunicación, porque al final lo que sí que creo es que la comunicación para una gran empresa, para una pequeña empresa o para un autónomo abarca todos los campos, va desde la sonrisa con la que alguien te puede recibir en una tienda o la amabilidad hasta la manera de vender o de colocar o de mostrar el producto o el servicio que tú estás vendiendo. Bueno, ¿no? Yo iba a decir que Laura habla de bolsa y de cifras, pero creo que ya con esta primera respuesta ha quedado clarísimo que no solo habla de eso y que además tiene la habilidad, la maestría de ligar esas cifras y esos aspectos económicos y fríos con la realidad. Nos ha dado ahora mismo una batería de consejos que yo creo que para cualquier pequeño negocio son claves y fundamentales.
Vosotros en Capital Radio, que sois un medio nuevo de periodistas, emprendedores, que habéis sufrido, como otros tantos periodistas, toda esta crisis de los medios de comunicación, y que en lugar de achantaros o de decir, bueno, voy a reinventarme en coach, con todos mis respetos para los periodistas que se dedican a la consultoría o a ese ámbito, vosotros decidís que seguís siendo comunicadores desde los medios de comunicación y fundáis vuestro propio medio de comunicación, centrado además en algo que, bueno, a priori... Bueno, una radio económica, exclusivamente económica. ¿Qué tal? Porque lleváis, creo que ya... 3 años. Vamos rumbo a los 3 años. A ver, el punto de partida para cualquier negocio y para montar cualquier negocio es que te lo creas tú misma. Si tú te lo crees, al final vas a transmitir esa sensación al resto. Y en plena crisis económica nos damos cuenta de que la salida es hacer lo que nosotros pensamos, el grupo de personas que nos juntamos para montar el negocio, hacer lo que creemos que sabemos hacer bien. Hay competencia en el sector, hay que luchar contra la competencia, y entonces nosotros... lo que hacemos es focalizarnos. A mí me gusta mucho esto porque es muy teoría... Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es el rey de las ventas y el rey del comercio. Es increíble cómo se le ilumina la cara hablando de algo como, bueno, Jeff Bezos, que para mí es muy poco, no sé, como muy poco atractivo. Muy atractivo. Claro, pero y sin embargo, ellas le han hecho los ojos, wow. Porque al final él ve como varios años por delante de lo que a veces estamos viendo, ¿no? Daos cuenta que él lanza en beta Amazon en el año 94. No sé, Imelda, yo en el 94 no sabía que existía Internet. Él en el año 94 ya está realizando sus primeros pinitos con la entrega de libros. Bueno, Jeff Bezos, en una de las biografías que escribe sobre él le explica que la clave es el cliente. Vale, tú miras a la competencia, pero mira a tu cliente, escucha a tu cliente. Al cliente se le puede escuchar de muchas maneras. Y nosotros cuando montamos Capital Radio decimos, el cliente tiene necesidad de información económica, de mercados financieros y bolsa, de empresas, pero ¿por qué cerrar el abanico de la información económica a los mercados financieros y a la macroeconomía? Economía son redes sociales, economía es marketing, porque si una adecuada estrategia de marketing una empresa la mejora, al final van a mejorar sus cuentas. Totalmente. Todo al final es economía, aunque a veces nos parezca un poco complicado entenderlo, que Inditex distribuya tan rápidamente un producto que alguien le puede pedir en su tienda y ponga toda la maquinaria en funcionamiento para que el producto una semana después, un bolso marrón que este año no se lleva, pero si las clientas lo piden, Inditex te lo va a dar. Eso al final es estrategia de empresa, eso es comunicación. ¿Qué decidimos nosotros? Mezclar la información financiera y de macroeconomía con mucho marketing, mucha tecnología, con nuevas maneras de aumentar la productividad. Al final la tecnología, por ejemplo, nos ha permitido aumentar la productividad. Podemos hablar, cualquier empresa que nos esté escuchando ahora puede cerrar en un momento dado un pedido con un proveedor a través del WhatsApp. Antiguamente había que mandar un fax, a ver si me llega, te llamo por teléfono. Anda que no ha cambiado nada el panorama. Y al final pues se trata de todo lo que tiene que ver con la información, que en algún momento dado tiene un número, tiene una estrategia, transmitirla a través de la radio. Eso intentamos cada día y llevamos 3 años. Está claro que todo afecta y que todo influye en un negocio, y que al final incluso los aspectos que no son netamente económicos también tienen un efecto económico, y por eso desde Capital Radio hacéis ese espectro de información que, como digo, no solo se centra, a veces se puede pensar Capital Radio, bueno, pues esta gente solo habla de bolsa. A mí una de las cosas que más me aburren del mundo, y tengo que confesarlo, es escuchar los índices bursátiles. Yo sé que a ti te encantan. Pero incluso esa manera ha cambiado a la hora de comunicar, por seguir con la idea de las ventas o por seguir con la idea del estocaje, ¿vale? Sí. Porque es un ejemplo que yo creo que a todos, a una tienda pequeña que venda, me da igual si no son bolsos, es maquillaje, o incluso una frutería que nos saca el stock de la fruta a lo largo de su semana, ¿no? Y eso es una pyme, y una pyme dirá, ¿y yo también tengo que comunicar? Bueno, todo se puede hacer. Al final no es lo mismo hablar del índice Dow Jones o del Standard & Poor's 500 que decir, ¿qué empresas lo componen? ¿Qué le pasa a la empresa que compone ese índice? Bueno, pues es que a la empresa que compone ese índice, una Gap, que la conocemos, marca de ropa americana, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no ha conseguido vender todos los productos, una Tiffany's, que con la subida del dólar
los turistas que van a Estados Unidos, como el dólar está más caro, compran menos joyas en Tiffany's. Y los últimos resultados que está presentando Tiffany's no están convenciendo al mercado. ¿Qué hay detrás de la caída de una empresa, de la caída de un índice? Y te metes en la historia de la compañía. Pues resulta que los turistas que van a Estados Unidos, como el dólar está más caro y cada euro me cunde menos en Estados Unidos, cuando van no tiran la casa por la ventana. Y por ese motivo las ventas de algunas grandes marcas americanas están bajando. Explicar el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 de esta otra manera, explicar qué historias hay detrás, porque al final todo es una historia. Me encanta, además me encanta que use la palabra historia, porque es cierto que incluso cuando quieres hablar de economía, cuando quieres hablar de índices bursátiles, hay historias detrás. Y quizá la clave está, y yo creo que ese es un mensaje importante para nuestros espectadores y oyentes, es que intenten contar historias, incluso cuando hablan de economía, es decir, que cuando piensen en llegar a un medio como Capital Radio, no lo hagan en plan solo cifras o centrándose exclusivamente en estadísticas, sino que intenten contar una historia, ¿verdad? Contar una historia es fundamental. Si entrevistamos a una empresa de logística, lo que nos interesa es que nos cuente cómo empaquetas el producto, cómo llega a la tienda, ¿está tu cliente contento porque el producto ha llegado en perfecto estado? Si tengo que devolverle un producto al fabricante, el producto llega en el mismo estado para que a lo mejor lo pueda o reciclar o vendérselo a otro establecimiento. Claro, hablar de logística no es lo mismo dar grandes cifras de la logística y lo que mueve que decir, no, la logística es poner un microchip para saber en qué lugar está cada una de mis prendas. Contar una historia al final es la esencia del ser humano. Imelda, yo lo que he leído y los expertos en antropología como Arzuaga y toda esta gente que está estudiando desde hace muchísimos años en Burgos la historia de la evolución del ser humano, dicen, al final si al ser humano le caracteriza algo es que nos gusta que nos cuenten historias. Totalmente. A los niños que nacen les gustan que le cuenten una historia. Cuando somos mayores lo que queremos es una persona con la que hablar. La gente dice, voy al médico no porque me duela algo, sino porque necesito que me escuchen. Al final lo que queremos son historias, que nos cuenten algo que nos gusta, que nos seduzca. Si eso nos gusta a todos, también le va a gustar a un potencial cliente nuestro. Es para conseguir acercarle totalmente, y es algo en lo que yo insisto muchísimo desde Porto Imelda, en la necesidad de sacar esa historia. Quizá ahora vivimos en un momento en el que esto se ve muy reflejado en determinadas marcas que hacen eso que yo llamo bonitismo, que son marcas de moda, de lifestyle, de beauty. La experiencia, ¿no? La experiencia de compra. ¿Qué ocurre, sin embargo, con esas otras marcas que trabajan en sectores que no son bonitos, entre comillas? Yo creo que siempre hay un perfil bonito para todos los sectores, todos. Pero a veces las propias empresas se limitan y deciden que ellos no pueden hacer comunicación porque están en sectores poco atractivos. O no van al retail, no van al público minorista, y como trabajan con grandes con otras empresas, medianas empresas, claro, dicen, pues es que yo para qué quiero comunicación si yo ya tengo mis clientes. Uno tiene que enseñar, uno tiene que mostrar lo que está haciendo. Es importante cuidar la imagen de marca. Mira, hay un aspecto que se tiene muy en cuenta en las empresas que cotizan en bolsa, que es el intangible de una marca. Creo que se refiere a él como el fondo de comercio. Uh-huh. El valor de una marca puede, en un momento dado, vamos a ponernos en el supuesto de que yo cuando tengo 60 años o 65 me planteo vender mi empresa, que tiene clientes, va bien, y la empresa la quiero poner en valor, quiero que alguien me estime cuánto vale mi empresa. Uh-huh. Si mi marca, la marca de mi empresa, una mediana empresa, una pyme, una empresa de 70 trabajadores, vamos a poner, Imelda, tiene una buena imagen de marca, cuidada en su región, en su comunidad, o incluso ha empezado a trabajar con otras comunidades autónomas. En el momento en el que yo voy a una empresa que me va a buscar un posible comprador porque me jubilo, no porque la empresa vaya mal, ¿vale? Uh-huh. Simplemente esa imagen de marca se va a poner en valor en el precio de la empresa que yo, por ejemplo, voy a vender. Aunque solo fuera por eso, aunque solo fuera por ese detalle, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. A lo mejor mi empresa vale 10 millones más porque no solo son los activos, el personal y las relaciones y los vínculos que a lo largo de los años yo he hecho comercialmente, sino que esa empresa tiene tan buena imagen de marca
que de repente puede llegar una empresa europea, una empresa china. Cuidado que los chinos lo están comprando todo en Europa. Todo, puede decir, yo creo que ya nos habíamos percatado, ¿eh? Y pensando además en tu tierra, ¿no? En Extremadura, y con lo bien que se come ahí, estaba pensando, pues tú imagínate que tienes un stock de producto y que tienes que sacarlo, que viene el calor o viene el frío y algo está a punto de pasar de temporada. Ahora que a la gente, por ejemplo, le gusta tanto lo de la cocina, ¿no? Con programas de cocina, hay programas de cocina por todos lados, que si los niños en la cocina, todo el mundo, todo el mundo, ¿no? Pronto va a ser mascotas cocineras. Me extrañaría que una persona que regenta una frutería, una tienda de productos frescos, por ejemplo, en una localidad pequeña, no sé, de 30.000 habitantes o de 15.000 habitantes, no diga, espera, que tengo exceso de... Bueno, a lo mejor si te pongo el ejemplo de las cerezas, con el Jerte, ahí no, pero incluso no, porque exceso no hay nunca, desaparece. No, pero... ¿por qué no preparar con las cerezas algo parecido a una mermelada que puedes acompañar con una carne de caza? Y a lo mejor una manera diferente de posicionarte en la comunicación con tu cliente para una pequeña frutería puede ser, con este producto que tengo aquí, se elabora en casa un producto, en una mesita en el establecimiento se pone el plato de la semana. Nosotros esta semana apostamos por este producto que es de temporada, que es fresco y con esto se podría cocinar esto. Y tú pasas por la calle y dices, pues no lo había pensado, claro. Es verdad, puedo a lo mejor preparar eso, pues me voy a llevar este producto de temporada, ¿no? Y entonces juega la tienda al producto de temporada y a colocárselo al cliente. Bueno, se trata de darle vueltas. Y darle vueltas, y como podéis ver, la cabeza de Laura es un torbellino, es impresionante. Además, la velocidad con la que empieza a hilar ideas y ya está prácticamente haciendo que me voy a montar una frutería. Cuando quieras, tú te vienes y yo contigo al fin del mundo. Está claro, creo que Laura lo ha dejado claro, que se puede hablar de economía desde las historias, desde las emociones, que es algo a lo que, se dedican aquí en Capital Radio, que no solamente habláis de estadísticas y de índices bursátiles, que tiene cabida la bolsa, que tiene cabida el sector del retail, las pequeñas empresas. ¿Cómo una empresa que nos esté escuchando, que diga, bueno, pues es que yo tengo una historia que contar, o Laura me acaba de dar una muy buena idea para contar una historia, ¿cómo llegan a vosotros? ¿Qué tipo de historias os interesan? A ver, lo más importante es que una empresa tenga una historia que contar. También te digo una cosa, Imelda, y esto es también para que lo tengan en cuenta las empresas. Muchas veces las empresas no son conscientes de que tienen una historia que contar y necesitan una persona al otro lado que en el buen sentido, les chupe lo que tienen. A veces es necesario que una persona... O detecte esa historia. O detecte esa historia, sí, al final es eso. Digo chupar en el sentido de detectar esa historia, porque a veces las empresas consideran que, pero si lo mío no le interesa a nadie, lo mío no es interesante. Las personas que trabajamos en el ámbito de la comunicación, al final ya acabamos detectando esto que se llama olfato. Y es la intuición que nos ha dado los años de trabajo. También. Tienes una buena historia, esa historia me interesa. Ven y cuéntame tu historia, porque a lo mejor, mira, recuerdo hace muy poquitos días una empresa gallega de patatas fritas. Una empresa gallega de patatas fritas de las de toda la vida. Empezó a exportar a Corea del Sur. Los coruñeses, la empresa coruñesa exportando a Corea del Sur, grabaron un vídeo que se convirtió en viral. Lo sorprendente era ver cómo los coreanos estaban locos por comprar una bolsa de patatas del primer envío de remesas que habían llegado a Corea del Sur. Y tú te planteas, patatas fritas en Corea del Sur. Bueno, una patata de mucha calidad. Resulta que Hyundai, una empresa coreana, había organizado meses atrás una fiesta y decidió que en el catering hubiera esas patatas. A raíz de ahí, los directivos de Hyundai conocieron las patatas y dijeron, esto lo tenemos que tener en nuestro país. Bueno, pues si conocieran el jamón, no sé qué sería. Claro, efectivamente, es que a veces se trata de eso, de decir, en cualquier lugar del mundo a alguien le puede interesar tu historia. Somos globales, la importancia del comercio internacional es crucial, tanto que se habla de la exportación española. Bueno, y el sector agroalimentario es uno de los que más se exporta por todo el mundo desde España. ¿Por qué no intentar contar la historia? Porque nunca sabemos si nuestra historia, la de nuestro jamón, la de nuestro pan, la de nuestro postre o la de nuestras patatas, puede interesar, claro, en algún lugar del mundo y eso nos puede abrir una vía de negocio. ¿Por qué no pensar en que alguna historia de la que tenemos puede interesar para crear el valor de marca que te decía antes y aumentarlo? Puede interesar para abrirnos una vía comercial, para tener un socio. A lo mejor alguien, ahora que todo es global y todo el mundo lee en redes sociales, lee en internet, a lo mejor surge una empresa latinoamericana o en China o en África
en Oriente Medio, donde también hay mucha riqueza y mucho capital para hacer inversiones. Pero, ¿dónde está la clave? En que si no sabemos nosotros detectar qué es el valor añadido que estamos ofreciendo, desde el punto de vista de la comunicación, para eso hay expertos en comunicación. Es que no se trata de comunicar por comunicar. Hay gente cuyo trabajo es, voy a escarbar un poco en tu historia. Por ejemplo, pues sin ir más lejos, pero es cierto, además yo me encuentro continuamente con casos de empresas que, como tú dices, es que tenéis una historia y ellos no lo ven, les cuesta muchísimo trabajo. Dar ese primer paso, porque cuando tienes la capacidad de hacerlo tú, y una de mis misiones es empoderar a esas pequeñas empresas, entrenarles para que sean capaces de desarrollar su olfato, ver sus propias historias y ser capaces de contarlas. Y yo creo que hay mucho potencial por explotar todavía. Y a vosotros, que sois un medio de comunicación y que vivís de la publicidad, muchas veces también se cae en el error de pensar que si no es vía publicidad no se puede llegar. Y yo creo que hay que distinguir que las historias siempre os interesan y que os nutrís de ellas. Al final, ¿cómo tiene que llegaros una historia para que digáis, vamos a hablar de ti? A ver, los tres canales principales para que nos llegue una historia, y no estamos hablando de un entorno de comunicación publicitario, que esa es otra vía muy interesante, que ahora hay las empresas tienen que saber comunicar en un 360 grados. Las tres vías, ¿cuáles son? Las agencias de noticia principalmente, Internet en todo su ámbito, o las tecnologías en todo su ámbito, te incluyo redes sociales. A mí me ha pasado noticias que antiguamente tú veías en un apartado chiquitín en el periódico, ahora no las ves en el periódico, las ves en un Facebook, las ves en un Twitter, las ves googleando. Sobre esto hay algo escrito, ¿no? Entonces, las agencias de comunicación tradicionales que nos mandan historias, son proveedores nuestros de contenidos a través de la tecnología, redes sociales, etcétera, y hay una vía que es directa. Y la vía directa es cuando alguien en comunicación nos dice, tengo esto. Claro. ¿Te interesa esta historia? Y es muy curioso el vínculo que se establece con las empresas de comunicación, porque recibimos 20.000 emails cada día. Y yo creo que ya nos conocen como trabajamos los periodistas a 20 cosas. Y entonces una persona de comunicación que no le importa estar encima, porque además yo no me lo tomo nunca mal, me dice, te mandé hace 3 días un email contándote que vamos a hacer un evento no sé dónde, por si te interesa cubrirlo o te interesa. Por ejemplo, cuando vinieron emprendedores asturianos, ¿no? Startups asturianas. Sí. Pues decir, ¿qué hacen las startups, los emprendedores, los jóvenes asturianos? Pues la persona que les llevaba la comunicación tuvo la paciencia de, me mandó, no le respondí porque no lo había visto, me llama por teléfono, Laura, te mandé hace unos días el evento de las startups. ¿Tendría cabida en el programa? Pues ese día no lo sé, pero déjame, vale, a los 3 días, como no le contesto, me vuelvo a marear. Y salieron las startups pero siempre asturianas. No en plan rollo o coñazo que diríamos, sino en plan profesional. Una llamada en la que tú le te dice, te recuerda, es consciente de la carga de trabajo que tenéis y la primera vía es... Tiene paciencia con nosotros que estamos a 20 cosas. Claro. Porque sabe que hay una historia detrás, que hay algo bonito que contar. Exacto, claro. Porque yo me imagino que cuando no hay historia, no hay cabida, también vosotros sois claros y le decís, oye, mira, no tiene cabida, o no vamos a contarlo. Claro, totalmente. ¿Un correo electrónico para contactar con vosotros? Oyentes @capitalradio.es, y a través de oyentes nosotros entendemos que nuestro cliente, un medio es un soporte publicitario, vale, tenemos un cliente que es el anunciante, pero ¿qué sería de nosotros si no tenemos oyentes? Para nosotros nuestro oyente es nuestro cliente, es a quien tenemos que mirar y a quien tenemos que generar el contenido para que el cliente se quede con nosotros, ¿no? Cada tarde yo cuando empiece el programa digo, que no zapeen, que sea lo suficientemente interesante como para que no zapeen. Es como si una tienda dice, que no se vaya de la tienda, que si ha entrado en la tienda y si se va, que vuelva. A lo mejor se ha ido sin comprar, pero que vuelva porque le he marcado, o que consiga hablarle a otro de mí, ¿no? Al final el oyente para nosotros es un cliente, el cliente como lo puede ser para una farmacia, para un taxista, ¿no? Para un hotel, un hotel pequeñito, ¿no? Oye, pues si vas a Trujillo, vete a tal hotel que fue el mejor. Bueno, pues algo parecido. Oyentes @capitalradio.es. Está claro que la energía y el entusiasmo de Laura por lo que hace, por la comunicación, es súper contagiosa, me encanta. Además, es un placer escucharla, se le nota el oficio. Antes de que te marches, tenemos otra... No es un pequeño interrogatorio. La voz, al final, es un instrumento pequeñito para llegar de alguna manera a la gente. Bueno, la radio es el principal instrumento, realmente. Que hablo demasiado.
Pues ya que os he hablado de Jeff Bezos, venga, yo os voy a recomendar un libro que relata la historia de Jeff Bezos. Se titula Everything Store. No recuerdo el autor, pero en Amazon, lógicamente, de Jeff Bezos, cuenta algunas de las claves desde un punto de vista de la estrategia, de cómo desde una compañía se gestan algunas decisiones, y aunque no estéis de acuerdo e incluso acabéis odiando a Jeff Bezos, al leerlo os va a aportar mucho, vais a ver. Pues me voy a salir completamente del guión. Yo os voy a recomendar una de las películas que más me ha apasionado a lo largo de mi vida. Y como creo que un negocio, la comunicación, un negocio hay que tomárselo con mucha pasión, yo os voy a recomendar Mary Poppins. Es una película donde se habla de economía, donde se habla de la libra, donde se habla de cómo un plan de choque, que es la llegada de una niñera a una casa, puede mejorar las relaciones de comunicación dentro de una casa. Y es un plan de choque temporal. Qué importante es a veces para una empresa tener un plan de choque temporal que dure una semana, si de verdad es efectivo, con un profesional y nos ayuda a ver el resto del mundo con unos ojos diferentes. De una manera muy sencilla, a través de una película infantil, Mary Poppins enseña eso. Ay, me pones en un lío porque tengo que decir a alguien de Capital Radio. Bueno, a ver, yo reconozco que tengo debilidad por Carlos Alsina, porque pregunta con tanta naturalidad que consigue trasladarnos realmente o consigue que lo traigamos al salón de nuestra casa, a un entorno muy, muy natural, y eso se agradece mucho cuando alguien está comunicando. La radio, porque al final creo que necesitamos siempre estar escuchando historias, como siempre. Yo sé que la gente en general tiene preferencia por la parte audiovisual, yo tengo preferencia por la parte sonora, porque nos permite estar haciendo algo, cocinar mientras escucha la radio, conducir mientras escucha la radio, y hace compañía. Es sobre la comunicación no verbal, ¿vale? Es sobre los gestos. Un día yo tenía las manos así y realmente el tiro de cámara no quedaba bonito. En la época en la que trabajaba en la tele, alguien me dijo: no pongas las manos así, abre las manos, porque una apertura de manos va a dar la sensación de que estás arropando a la persona que tienes al otro lado. No te pongas así y ábrete un poco, porque estás transmitiendo un poco más de cercanía. Es una cosa pequeñita, un detalle pequeñito, pero que a la hora de la verdad, cuando nos relacionamos con alguien que puede ser nuestro potencial cliente, por ejemplo, podemos conseguir que se sienta más a gusto con nosotros. En Capital Radio, todas las tardes, de 3:30 a 6:30 de la tarde, abro Wall Street, el mercado americano, hablamos de las empresas, contamos sus historias, 3 horas de radio y de bolsa en capitalradio.es, a través de la aplicación, a través de las frecuencias, las diferentes sintonías de frecuencia modulada en España, y aquí os esperamos en Capital Radio. Y hasta aquí la entrevista de esta edición con Laura Blanco, que ha sido, yo creo que, bueno, pues un chute de energía y de entusiasmo por algo que a mucha gente, e insisto, yo entre ellas, nos aterra, que es la economía. Como veis, es mucho más fácil y al final se trata de hilar historias y saber contarlas y llegar a gente que tenga el entusiasmo por compartirlas, como es el caso de Laura y de todo el equipo de Capital Radio, que es una pasada. De hecho, estamos grabando esta entrevista en vuestros estudios, sí, que es de agradecer también que nos reciban en su casa y divulgar al mundo cómo funciona este tipo de negocios, que también lo son. Imelda, yo creo que el trabajo que haces de recomendarle a las empresas cuáles son las líneas de comunicación que tienen que seguir, perderle el miedo a comunicar, igual que es importante la comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos. La comunicación hay que llevarla a todos los ámbitos, y para una empresa puede ser muy importante trabajar la comunicación desde un punto de vista de estrategia de negocio, analizar cuál es el campo que se quiere reforzar. Bueno, esa es tu especialidad y ese es tu trabajo, pero al contrario, yo te agradezco que te hayas trasladado aquí a esta Capital Radio, y nada, que esta es vuestra casa, por supuesto, esta es la casa de cualquier empresa que quiera trabajar con nosotros. Yo creo que los que van a estar muy agradecidos son los oyentes, los espectadores, por haber tenido el privilegio de, además de escucharte, que a partir de ahora estoy convencida de que te van a escuchar en Capital Radio,
haberte visto y haber puesto cara, esta bonita cara y esa luz en su cara a las palabras y a la voz de Laura. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que nos vamos a seguir viendo y escuchando, ¿de acuerdo? Claro, no, dentro de poco estoy por Extremadura con tu jamón. Eso espero. Y a vosotros, aparte del jamón extremeño, os recomiendo que os paséis por www.portoimelda.com y os suscribáis. Comparto desde allí recursos que no vais a poder tener de ninguna otra manera. Y si os ha gustado la entrevista, ya sabéis lo que toca. Deditos para arriba y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo por aquí. ¡Chao! Adiós.